Hola, me llamo Diego y trabajo como Principal Engineer para Atlassian en Sydney, Australia. Quiero empezar dando las gracias al profesor Labra y a la Universidad de Oviedo por invitarme a volver a la universidad, aunque sea por videoconferencia, y por ofrecerme esta oportunidad de hablar con vosotros. Ojalá pudiera hacerlo en otras circunstancias. Sé que son tiempos muy difíciles para todos y por eso estoy muy agradecido de que estéis ahí escuchándome. Voy a intentar compartir con vosotros parte de mi experiencia de la manera más amena que pueda. En concreto, voy a contar la historia de cómo Atlassian tuvo que transformarse para poder pasar desde cero hasta tener aproximadamente 1000 microservicios en producción. Esta presentación me llevará aproximadamente media hora y después tendremos tiempo para unos turnos de preguntas. Pero antes de nada, permitidme que me presente. Nací en Oviedo y comencé a programar en BASIC cuando tenía solo 10 años. Luego estudié informática en la Universidad de Oviedo, en una época en la que solo algunos ordenadores de la escuela tenían acceso a Internet y los estudiantes teníamos que entregar las prácticas en disquetes o imprimiendo el código. Tras unos años en Oviedo, luego me trasladé a Gijón para continuar estudiando y en esos años también estuve muy activo en la comunidad de Linux y software libre, cuando todavía era algo muy minoritario. Trabajé como administrador de sistemas y luego conseguí un trabajo como investigador en la Fundación CETIC, donde me pasé 7 años escribiendo artículos científicos y solicitando fondos de I+D, hasta que en 2012 tomé la decisión de salir de Asturias y acepté un trabajo como ingeniero de software en Sydney. Enseguida hablaré más sobre eso, pero antes de continuar os cuento que cuando no estoy trabajando me apasiona salir al monte y leer libros sobre la edad dorada de la exploración espacial. Como dije hace un momento, llevo los últimos 7 años viviendo en Sydney. Estoy seguro de que reconoceréis la ópera de Sydney y el puente de la bahía, que son los iconos de la ciudad. Pero Sydney ofrece mucho más. Espero que algún día tengáis la oportunidad de pasaros por esta ciudad, que está literalmente en las antípodas de Asturias, no solo geográficamente, sino también en muchos otros aspectos. La razón por la que me vine hasta aquí es porque Sydney es donde está el cuartel general de Atlassian. Posiblemente conozcáis algunos de los productos de Atlassian, como Jira, Confluence, Trello, Bitbucket o Pigini. Cuando conseguí el trabajo, Atlassian era todavía una prometedora startup de 400 empleados. Hoy en día, Atlassian es una empresa que cotiza en el Nasdaq, ha multiplicado por 10 el número de empleados distribuidos por oficinas en varios continentes, tiene como clientes algunas de las empresas más conocidas del mundo y el año pasado facturó más de 1.000 millones de dólares. La misión de Atlassian es desatar el potencial en cada equipo y el objetivo es alcanzar los 100 millones de usuarios activos. El motivo por el cual os doy estos números es porque mi charla va sobre cómo escalar, así que es interesante que tengáis una idea de cuánto ha crecido ya Atlassian y de nuestras ambiciones para seguir creciendo. Ahora os voy a contar la historia de cómo Atlassian ha crecido en estos últimos años desde mi perspectiva como ingeniero. Para entender este crecimiento, primero tenemos que remontarnos en el tiempo. Podríamos decir que un año en la nube equivale a 20 años en el mundo real. Por esta regla, la historia que os cuento hoy comienza hace un siglo. Érase una vez el año 2014 y el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. Hasta entonces, Atlassian se había convertido en una empresa exitosa mediante la venta de licencias de Jira y Confluence y ahora quería dar el salto a la nube, mientras seguía creciendo a un fuerte ritmo. Nuestros primeros intentos de convertir nuestros productos monolíticos en servicios en la nube no habían sido muy rentables. Y lo que era aún peor, nos resultaba muy difícil movernos con agilidad. Teníamos a cientos de ingenieros contribuyendo código que se desplegaba a producción todo a la vez. Incluso en un buen mes solo conseguimos desplegar a producción un par de veces. Aún recuerdo que teníamos grandes reuniones los jueves para revisar todos los cambios. Tan solo hacía falta que uno de los equipos dijese que necesitaban más tiempo para probar bien sus cambios y el tren se detenía para todos. Por ejemplo, si los tests de las notificaciones por email de Jira estaban fallando, eso me impedía a mí desplegar un cambio en el color del botón de login. Y cuando los astros por fin se alineaban y conseguíamos sacar adelante un despliegue, era un momento de mucho riesgo y tensión, porque había tantos cambios que era muy difícil encontrar el motivo por el cual algo no iba bien. Por ejemplo, cuando la nueva versión era más lenta que la anterior. En aquellos días, varios ingenieros propusieron adoptar la idea de microservicios como solución para permitirnos descomponer el software y convertirlo en pequeñas piezas más manejables que podríamos desplegar de forma independiente y continua. Y así es como comenzamos este viaje. Durante los siguientes años nos encontramos unos cuantos obstáculos en nuestro camino. Para aligerar la narración los he reducido a solo 4 y los voy a presentar en secuencia. Pero tenéis que entender que esto es una simplificación para darle un poco de estructura a la presentación. La realidad, como podéis imaginar, es bastante más complicada. Vamos a ver el primero de estos obstáculos.
Recordad, nuestro objetivo era descomponer unos monolitos de muchos millones de líneas de código y convertirlos en microservicios para poder crecer sin ralentizar nuestra velocidad. El primer desafío era cómo llevar a cabo esta descomposición. Algo que podríamos haber hecho era comprar muchas copias del excelente libro de Sam Newman sobre cómo construir microservicios. Luego podíamos haber dado una copia a cada ingeniero y simplemente decirles que siguieran el libro. Asunto concluido, ¿no? Desgraciadamente las cosas no fueron tan fáciles. En primer lugar, este libro, que recomiendo encarecidamente, no se publicó hasta 2015, así que salió un poco tarde para nosotros. En segundo lugar, como descubriréis al salir de la universidad, hay una diferencia entre leer la teoría y ponerla en práctica en el mundo real. En Atlassian comenzamos a escribir microservicios de una forma un tanto ingenua, y enseguida nos encontramos con que teníamos una torre de Babel de servicios escritos en varios lenguajes, esparcidos por todas partes y usando distintas cuentas de AWS. Varios signos nos indicaban que algo no iba bien. Por ejemplo, la integración entre servicios era complicada y solo los creadores de cada servicio sabían cómo desplegarlo y operarlo. Nos dimos cuenta de que si queríamos tener éxito, tendríamos que hacer posible que cada ingeniero de la empresa pudiera desarrollar y desplegar servicios seguros con facilidad. Nos pusimos a buscar en el mercado una plataforma que nos permitiese hacer eso, pero en aquellos tiempos remotos no conseguimos encontrar ninguna, así que decidimos construir nuestra propia plataforma de microservicios y la llamamos Micros. Micros es la implementación de Platform as a Service interna de Atlassian y se basa en AWS CloudFormation. Su objetivo principal no es construir una capa de abstracción sobre AWS por si acaso algún día quisiéramos cambiar a otro proveedor. No. Lo que realmente trata de hacer Micros es simplificar y estandarizar cómo utilizamos los recursos de AWS. Por ejemplo, Micros define una arquitectura uniforme de servicios que incluye balanceadores de carga, grupos de escalado automático e instancias de EC2 sin estado. Los creadores de servicios en Micros pueden añadir fácilmente recursos a sus servicios, como S3 buckets, colas de mensajes o varios tipos de bases de datos. Todo se declara mediante Configuration as Code en un fichero que llamamos descripción del servicio. Micros es una plataforma con un fuerte carácter y obliga a los servicios a adoptar el modelo de 12 factores que mencionó Labra en la lección anterior. Entre otras cosas, esto significa que la configuración de los servicios está externalizada, los registros de actividad están centralizados y exactamente el mismo artefacto se despliega en todos los entornos, desde desarrollo hasta producción. Micros define un sencillo pero estricto contrato entre los servicios y la plataforma. Este contrato especifica cómo empaquetar el servicio, cómo exponer las APIs, cómo monitorizar la salud de los servicios y cómo publicar las métricas y registros de actividad. Micros también estandariza los entornos y las regiones de AWS que usamos. De esta forma, mediante un único comando, se puede desplegar o replegar cualquier servicio en cualquier entorno. Y esto permite que cualquier persona de la empresa pueda desplegar cualquier servicio de producción, incluso si no saben nada sobre ese servicio en cuestión y nunca han conocido a sus creadores. Para desplegar un servicio en Micros hacen falta dos cosas. En primer lugar, los desarrolladores del servicio tienen que empaquetarlo usando Docker. Y en segundo lugar, hay que escribir el fichero de descripción del servicio para declarar los parámetros del despliegue. En este fichero se declara, entre otras cosas, cuántas instancias de EC2 deben usarse o qué tablas de DynamoDB deben crearse y asociarse al servicio. Una vez que tenemos estas dos cosas, solo hace falta ejecutar un comando, que como decía es el mismo para todos los servicios, y la plataforma Micros se encarga del resto, hacer el despliegue progresivo en AWS sin interrumpir el servicio a los clientes y usando un modelo de despliegue Blue-Green. No tengo tiempo para entrar en más detalles sobre Micros, así que si queréis aprender más sobre este tema, dos de los expertos en Micros han dado charlas que podéis encontrar en YouTube. Por supuesto, Micros evoluciona constantemente, por lo que parte de la información de estas charlas ya se ha quedado un poco obsoleta, pero los principios de la plataforma se mantienen. En torno a esta plataforma Micros, construimos un puñado de herramientas. Por ejemplo, esta que veis aquí se llama Microscope y es una interfaz de usuario para inspeccionar los servicios. Esta herramienta proporciona una gran cantidad de información. En esta pantalla, por ejemplo, se pueden ver los SLIs y SLOs de un servicio llamado User Preferences. Los SLIs y SLOs son métricas que permiten comparar cómo se está comportando un servicio con respecto a sus objetivos. Como podéis ver aquí, este servicio en particular ha cumplido sus objetivos de disponibilidad, latencia y fiabilidad a lo largo del último mes. Para aprender más sobre SLIs y SLOs, recomiendo echar un vistazo al libro sobre SRE, publicado gratuitamente por Google y que el profesor Labra ya ha citado anteriormente.
Gracias a la plataforma Micros, los ingenieros de Atlassian pueden desplegar sus servicios. Pero estos servicios no viven aislados, sino que tienen que hablar entre ellos a través de un canal seguro. ¿Cómo hacer que los servicios puedan autenticar los mensajes que se envíen entre ellos? Teníamos claro que no queríamos depender solo del cortafuegos de la red, porque sabíamos que no todos los servicios estarían en la plataforma Micros. Por ejemplo, esto sucede cuando Atlassian adquiere una nueva empresa, como Trello o Obsidian. También queríamos resolver este problema sin necesidad de que los equipos tuvieran que coordinarse entre ellos, por ejemplo, para intercambiar una clave secreta antes de que sus servicios puedan hablar entre sí. Para resolver este problema, definimos un protocolo propio de autenticación entre servicios, que llamamos ASAP. Está basado en criptografía asimétrica y en tokens JWT, y es como una versión simplificada de OAuth. Es un tema sobre el que me encantaría hablar más, pero tampoco tengo tiempo. Las buenas noticias son que tanto la especificación del protocolo ASAP y sus implementaciones son open source y están disponibles en la dirección que aparece en la pantalla. ASAP funciona tanto dentro como fuera de la plataforma Micros, pero obviamente está muy bien integrada con Micros. Por ejemplo, los servicios en Micros reciben automáticamente una clave privada para firmar sus mensajes y esta clave rota regularmente sin que el servicio tenga que preocuparse por nada. Micros y ASAP son los cimientos de nuestra plataforma de servicios. No solo permiten que los servicios autentiquen los mensajes que reciben, también permiten que hagamos una auditoría continua de seguridad para detectar el uso de librerías vulnerables y proporcionan un almacén seguro para guardar los secretos. Pero nuestra plataforma proporciona muchas más cosas. Por ejemplo, nos permite simplificar los requisitos legales y las auditorías, porque podemos garantizar que cada commit que llega a producción ha sido previamente revisado por varias personas y que ha pasado los tests automáticos. Los ingenieros no podemos abrir un terminal y hacer SSH o acceder a las bases de datos en producción, incluso para los servicios que nosotros mismos hemos escrito. La plataforma también hace que nuestros servicios sean más tolerantes a fallos. Cada trimestre hacemos un Disaster Recovery Test que consiste en que apagamos un data center para comprobar que todo sigue funcionando y que los clientes ni se enteran, aunque perdamos repentinamente una buena parte de nuestra capacidad de computación y nuestras bases de datos en la nube. La plataforma también facilita la ingeniería del caos mediante un sistema similar al Chaos Monkey de Netflix y también se encarga de hacer los backups. Por último, Micros proporciona visibilidad a nivel de servicios individuales y también agregada. Por ejemplo, como responsable de un servicio, puedo ver cuántos dólares le cuesta cada día a la empresa correr mi servicio en la nube, de forma que puedo tomar decisiones para optimizar esos costes. También tengo un acceso a un registro centralizado de logs y métricas que es muy útil para detectar y solucionar problemas. Continuando con la historia, una vez que tuvimos una base sólida y segura para construir microservicios, los equipos de Atlassian comenzaron a escribir cientos de microservicios. Y eso nos condujo al segundo reto. Hay quien dice que una de las ventajas de los microservicios es que los ingenieros pueden elegir la mejor tecnología para cada servicio. Sin embargo, no tardamos en descubrir que esta libertad también tiene su lado negativo. De pronto nos encontramos con docenas de lenguajes de programación, web frameworks, herramientas de compilación, bases de datos, sistemas de mensajería, etc. La proliferación de tecnologías creó silos de conocimiento, lo que hizo que fuera difícil contribuir o incluso entender el código de otros equipos. La movilidad de los ingenieros y de los servicios se redujo y la contratación se hizo más complicada. Y lo más importante, el conocimiento y las lecciones aprendidas no fluían entre los equipos. La solución que encontramos fue elegir un puñado de tecnologías y apostar todo a ellas. Para cada una de las tecnologías que elegimos, consolidamos el conocimiento que ya tenían los equipos en la empresa y lo pusimos por escrito en documentos en forma de guías de instrucciones. Este es un extracto de uno de esos documentos. En concreto, pertenece a lo que llamamos Java Tech Stack. Esta sección cubre un caso muy específico, como es la implementación del patrón Circuit Breaker en Java. Si no habéis oído hablar del patrón Circuit Breaker, por favor, preguntad al final de la charla porque es un tema que merece la pena conocer. Fijaros en algunas cosas en esta imagen. Primero, no todas las instrucciones tienen la misma importancia. Esta que aparece aquí es una recomendación, lo que significa que los ingenieros en Atlassian deberían seguirla a no ser que tengan una buena razón para desviarse. Otras instrucciones son de obligado cumplimiento, aunque esas las reservamos a las estrictamente necesarias para asegurar que los servicios de distintos equipos pueden interoperar entre ellos. Como podéis ver aquí, las instrucciones indican qué tecnologías usar y cuáles evitar, y explican por qué. Esto se basa en la experiencia acumulada por nuestros equipos, así como en las tendencias de la industria.
Un último detalle. Fijaros que en la parte izquierda se indica que esta instrucción fue actualizada recientemente. Estas guías son documentos vivos que se actualizan regularmente. En este caso, solíamos recomendar Hystrix, pero actualmente recomendamos Resilience4j como implementación del patrón Circuit Breaker en Java. Veamos algunas de las ventajas que obtenemos del uso de un conjunto reducido de tecnologías estandarizadas. En primer lugar, facilitan las economías de escala. El número de ingenieros en Atlassian crece y crece continuamente, pero el número de tecnologías seleccionadas permanece más o menos constante. Esto significa que obtenemos más y más rendimiento del uso de librerías y herramientas comunes en cientos de servicios. En segundo lugar, limitar la proliferación de tecnologías facilita la colaboración. Los ingenieros pueden entender y contribuir código a los servicios de otros equipos. Los ingenieros también pueden cambiar de equipo y ser productivos inmediatamente, sin tener que aprender un nuevo lenguaje o framework. Los servicios también pueden cambiar de propietario cuando reorganizamos los equipos, algo que hacemos con frecuencia. En tercer lugar, gracias al límite en el número de tecnologías, también podemos aprender más rápido. Por ejemplo, los ingenieros se pueden explicar unos a otros lo que han aprendido, algo que hacemos a través de clases internas, publicando artículos en los blogs internos o simplemente participando en conversaciones en Slack o en revisiones de código. Por último, es importante que la estandarización no mate a la innovación. Los equipos pueden experimentar con otras tecnologías aparte de las recomendadas, especialmente en proyectos de bajo riesgo, con la condición de que luego compartan lo que han aprendido. Así es como las guías se mantienen actualizadas. Por ejemplo, hace un par de años las guías no incluían Kotlin como lenguaje para el backend. El único lenguaje recomendado para la JVM era Java, después de haber pasado por algunas experiencias dolorosas con otros lenguajes. No obstante, algunos equipos decidieron experimentar con Kotlin y los resultados fueron muy prometedores. En consecuencia, recientemente cambiamos las guías para recomendar el uso de Kotlin para nuevos microservicios. Pero incluso después de estandarizar las tecnologías, continuamos encontrando retos. Cuando alguien crea un nuevo servicio, es difícil resistir la tentación de clonar un servicio que ya existe, eliminar las partes que no interesan, mantener todo lo que es común y empezar a añadir nuevo código. Uno de los motivos es que incluso con los frameworks más modernos todavía existen muchas cosas que se repiten entre un servicio y otro. Como el profesor Labra explicó en la presentación anterior, un servicio es mucho más que su código fuente en Java o Python. También hay scripts de compilación, ficheros POM, ficheros de configuración, documentación, etc. Y además de eso, también hay que hacer una serie de pasos comunes, como por ejemplo configurar un entorno de integración continua. Nos dimos cuenta de que teníamos que ayudar a los equipos tanto a la hora de crear nuevos servicios como a la hora de mantener los servicios, en ocasiones durante años. Hablemos primero de la creación de servicios. Algunos en Atlassian tuvimos una visión. Los ingenieros deberían poder pasar de tener una idea a desplegar el esqueleto de un nuevo servicio en producción en tan solo unos minutos. Este esqueleto debería contener lo mínimo imprescindible para hacer que el servicio funcione, de forma que los ingenieros solo tuvieran que añadir la lógica específica para cada servicio. Usando el 20% de tiempo que podemos dedicar a innovación, convertimos esta visión en una herramienta llamada Instant Micros, que podéis ver aquí. Es una aplicación web que funciona como una churrera de microservicios y hace que la creación de nuevos servicios sea tan sencilla como pedir una pizza. El primer paso es seleccionar una de las tecnologías de entre las recomendadas por Atlassian. Mi favorita es Spring Boot, así que voy a seleccionar esa opción. En la siguiente pantalla tengo más opciones. Por ejemplo, tengo que elegir entre Java o Kotlin, o entre Gradle y Maven. También tengo que dar un nombre al servicio, que a menudo es la decisión más complicada de todas. Y entonces, con solo pulsar un botón, en solo unos segundos, el esqueleto de mi nuevo servicio aparece en un repositorio de Bitbucket y la integración continua y despliegues comienzan automáticamente. Ya solo hace falta que clone el repositorio Git en mi portátil, lo abra en mi editor de texto y añada la lógica de negocio. Simplificar la creación de nuevos servicios tiene muchas ventajas. Si alguien tiene una nueva idea, solo tiene que pulsar unos botones y empezar a desarrollarla. De hecho, esta churrera funciona a pleno rendimiento cada 3 meses, cuando Atlassian celebra ShipIt, y de pronto en el mismo día los ingenieros crean docenas de nuevos servicios. ShipIt es el nombre del hackathon interno de Atlassian, una tradición que se remonta a hace más de 10 años. Pero no solo se trata de acelerar el desarrollo. Instant Micros también aporta ventajas a la arquitectura. Por ejemplo, antes de que tuviéramos Instant Micros, la forma más rápida y sencilla de añadir nueva funcionalidad era añadiendo más código al monolito. Pero ahora que crear un nuevo servicio es fácil y rápido, ya no hay excusas para no descomponer.
Instant Micros es nuestra solución para ayudar a los equipos cuando están creando nuevos servicios. Pero como dije hace unos minutos, también tenemos que tener en cuenta el coste de mantenimiento de los servicios, que normalmente es mucho mayor que el coste de creación. Incluso aunque no haya nuevos requisitos, los propietarios de los servicios tienen que llevar a cabo tareas rutinarias, como mantener las librerías actualizadas para evitar bugs de seguridad o reaccionar cuando hay cambios en la plataforma. Para simplificar estas tareas, creamos una serie de librerías. Por ejemplo, para los servicios que usan Spring Boot, tenemos una extensión que llamamos Micros Spring Boot, que adapta Spring Boot a nuestra plataforma Micros y que ayuda a mantener el servicio actualizado y seguro. Estas librerías comunes también son útiles para distribuir buenas prácticas, por ejemplo, en áreas como tolerancia a fallos y seguridad, basándonos en las lecciones que hemos aprendido colectivamente, a veces por las malas. Hasta ahora he hablado de nuestra plataforma para desplegar servicios, de cómo ayudamos a los equipos a elegir buenas tecnologías y de cómo reducimos el coste de crear y mantener servicios. Pero la historia no termina aquí. El último desafío es cómo desplegar los servicios continuamente sin comprometer la calidad del servicio. Cuando comenzamos nuestro viaje, teníamos un equipo dedicado a las operaciones, pero nos dimos cuenta de que no podíamos escalar ese modelo, así que lo abandonamos. Y en su lugar, adoptamos otro modelo en el que cada pequeño equipo en Atlassian tiene responsabilidad total sobre sus servicios, incluyendo la arquitectura, implementación y operaciones. Hoy en día, muchos equipos en Atlassian han adoptado el modelo tú lo haces, tú lo ejecutas, que proviene de Amazon. Los ingenieros como yo escribimos código durante el día y estamos de guardia por las noches. Cuando algo se rompe, somos la primera línea de defensa que recibe la alerta y es nuestra responsabilidad solucionar el problema. Pero sabíamos que no podíamos ir un día a la oficina y decirles a todos los ingenieros, hey, a partir de ahora vas a estar de guardia por tus servicios. Como el movimiento DevOps nos enseña, es imprescindible primero cerrar el bucle de realimentación y crear un entorno que permita a los equipos aprender y mejorar. Para conseguir esto, en primer lugar, creamos una lista de comprobaciones para asegurarnos de que no se nos olvida nada importante antes de lanzar un nuevo servicio. Por ejemplo, los servicios tienen que tener un plan que prevea la carga que van a recibir en el futuro. En segundo lugar, escribimos una guía para gestionar incidentes. Porque cuando saltan las alarmas a las 2 de la mañana y la cosa se pone fea, lo último que queremos hacer es improvisar. Esta guía está disponible públicamente en la dirección que aparece en la pantalla. En tercer lugar, aunque tratemos de estar preparados, siempre habrá cosas que salgan mal. Por eso, después de cada incidente, llevamos a cabo una detallada investigación post-mortem. No escondemos los fallos, sino que nos autoexigimos un análisis honesto para encontrar la raíz del fallo. Este análisis no busca culpables, sino encontrar cómo mejorar nuestros procesos para que los errores humanos, que son universales e inevitables, no desemboquen en una crisis. El resultado del análisis es una lista de acciones de mejora. En la guía que comentaba hace un momento podéis encontrar las plantillas que usamos para hacer estos análisis. Los jefes de la empresa también participan en este proceso, no para echar broncas, sino para firmar las conclusiones y responsabilizarse de que los ingenieros tengamos tiempo de implementar las acciones de mejora. Y finalmente, incluso cuando no hay incidentes y todo marcha bien, los equipos celebran semanalmente una ceremonia que llamamos TechOps. Es una reunión en la que los miembros de cada equipo revisan juntos las alertas que han recibido en la semana anterior, así como las principales métricas de los servicios. Uno de los efectos de este proceso es que poco a poco los equipos ajustan las alertas para mejorar la relación señal-ruido, reduciendo el número de falsas alarmas, de forma que si la persona que está de guardia recibe una alerta y tiene que despertarse en medio de la noche, sea porque realmente algo está roto y necesita ser arreglado. Veamos lo que conseguimos gracias al modelo de operaciones descentralizadas. En primer lugar, es transparente. Cada equipo define sus propios objetivos para sus servicios, como disponibilidad o latencia, y todo el mundo puede hacer un seguimiento de cómo los están cumpliendo. En segundo lugar, genera un entorno de confianza que permite que las personas no tengan miedo de hablar de los riesgos o del auténtico origen de los fallos. En tercer lugar, no os podéis imaginar lo motivados que estamos los ingenieros para construir sistemas robustos cuando sabemos que nos toca estar de guardia el siguiente fin de semana. La fiabilidad se convierte en el tema central de conversación en las revisiones de código y surgen nuevos patrones como los feature flags y los circuit breakers que reducen el riesgo de los despliegues y minimizan el impacto de los fallos. Y por último, al eliminar el equipo central de operaciones, podemos hacer que el modelo escale a cientos o miles de equipos y servicios. Con esto concluye por ahora la historia de cómo Atlassian pasó de 0 a 1000 servicios en producción.
Recapitulando, encontramos 4 retos. Primero, nos hizo falta una plataforma segura para desplegar nuestros servicios. Para ello, construimos nuestra propia plataforma llamada Micros y un protocolo de seguridad llamado ASAP. Segundo, tomamos la decisión de limitar el número de tecnologías para facilitar que pudiéramos reutilizar el conocimiento. Tercero, construimos herramientas y librerías para acelerar y abaratar el coste de crear y mantener un gran número de servicios, de tal manera que el crecimiento no nos ralentizase. Y por último, adoptamos los principios de DevOps para escalar nuestras operaciones y permitir que los equipos pudieran aprender y mejorar continuamente. Este fue nuestro viaje. Otras compañías han pasado por experiencias similares, aunque con diferencias. Por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos que construir nuestras propias herramientas como Micros y ASAP porque cuando nos hicieron falta, el mercado todavía no ofrecía soluciones que pudiéramos usar. Afortunadamente, esto ha cambiado y, por ejemplo, hoy existen excelentes alternativas en el mercado, como Kubernetes. Al mirar atrás, me doy cuenta de que el número de servicios en Atlassian ha crecido mucho más rápido que el número de ingenieros. Es decir, la proporción entre servicios e ingenieros ha crecido y hoy en día es aproximadamente 1 a 1. Creo que esta tendencia continuará en el futuro, con servicios cada vez más pequeños y con lambdas, de forma que el número de artefactos desplegables excederá con mucho al número de ingenieros. Estoy seguro que esa tendencia nos presentará nuevos retos muy interesantes y espero que algún día tengáis la oportunidad de veniros a Australia para ayudarnos a escribir los siguientes capítulos de esta historia. Pero por hoy la historia termina aquí y estaré encantado de atender vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Ok, muchas gracias, Diego. ¿Aló? Labra, creo que no se le está escuchando, ¿eh? Sí, he perdido el audio. Se te ve y no se te escucha. No, no se te escucha. Vaya. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Abrid el micrófono y preguntad. Buenas, Diego. Placer volver a hablar contigo después de unos años. Soy Javier Collado, que, hombre, creo que deberías explicar lo de Circuit Breaker, ya que lo dejaste así como que te gusta, por lo menos explicarlo un poco. Me encanta que me hagas esa pregunta, gracias. Sí, es uno de mis patrones favoritos. El Circuit Breaker es un patrón que permite que los fallos en un sistema no se propaguen a fallos en otros. El nombre proviene de los circuitos, los automáticos que tenemos todos en casa. Seguro que os habéis dado cuenta que si hay una sobrecarga eléctrica en vuestra casa, por ejemplo, porque conectáis todos los aparatos eléctricos a la vez, saltan los automáticos, ¿no? O antes se decía que se fundían los plomos. Lo que hace eso es aislar el circuito de vuestra casa del resto de la red eléctrica, de forma que no haya un incendio en casa, ¿vale? Perdéis la corriente por un rato, pero se previene un incendio. Pues un circuit breaker en microservicios es lo mismo. Es un pedazo de lógica que pones en un servicio, normalmente en la frontera con otro servicio, por ejemplo, cuando tiene que hacer una llamada a otro servicio para pedir información, de forma que si la dependencia, el otro servicio está caído o está respondiendo muy lentamente, se abre el circuito, saltan los plomos y se interrumpe todo el tráfico. Y eso protege a ambos servicios, tanto el que ha abierto el circuito, porque de esa manera obtiene una respuesta, aunque sea un error, de manera instantánea, no tiene que esperar a que algo falle en otra parte, pero también ayuda al servicio que está teniendo problemas, por ejemplo, porque estaba siendo lento, porque de esa manera se reduce el tráfico que llega a ese servicio y le das a ese servicio una oportunidad de recuperarse. Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Ok, bueno, lo que iba a decir precisamente era eso, que si queríais hacer preguntas, así que, venga, estaría bien que os animarais a hacer preguntas, aprovechar la oportunidad. Así que alguien más. Buenas, Diego, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo hacéis todo el gobierno de microservicios, decisiones para organizar y para que no se dupliquen tareas
llamadas, todo ese tipo de cosas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Encantado de volver a oírte. Bueno, Atlassian funciona, tenemos equipos pequeños de 5 a 7 personas y estos equipos tienen muchísima autonomía. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo. En ocasiones estamos dispuestos a aceptar el coste de duplicación de esfuerzos porque, bueno, es inevitable. Si tú das a un montón de equipos que están en distintas partes del mundo un montón de autonomía para tomar sus propias decisiones, en muchas ocasiones van a duplicar esfuerzos. Aceptamos ese coste porque tiene otras ventajas. Por ejemplo, nos permite movernos mucho más rápido. No tenemos que coordinar a miles de ingenieros para tomar cada decisión. Lo que hacemos es, bueno, los equipos no trabajan solos, ¿no? Tienen que comunicarse con otros y luego tenemos también roles como el de los arquitectos, cuya misión básicamente consiste en que los equipos no cometan errores muy graves. La misión del arquitecto no es tanto diseñar el plan maestro como estar al corriente de lo que los equipos están haciendo y lo que van a necesitar en el próximo año o 2 años y empezar a pensar en, bueno, parece que este problema es común a varios equipos, ¿qué tal si buscamos una solución común? De forma que cuando los equipos realmente necesitan esa solución, pues alguien ya ha pensado en ella o puede al menos ponerles en contacto a varios equipos que tienen el mismo problema para que solucionen ese reto juntos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Cómo está dividida la organización de la definición funcional de cómo se tiene que hacer, de qué vais a desarrollar o hacia dónde estáis avanzando? ¿Hay también una división en varios equipos? ¿Cómo llega la idea desde lo que se suele llamar desde el cliente, ¿vale? Aunque vosotros seáis vuestro propio cliente, hasta los equipos de desarrollo? En nuestro caso, la mayor parte de los equipos tienen un contacto muy directo con los clientes. Por ejemplo, a través de los canales de soporte o tenemos nuestros issue trackers, son públicos. Cualquiera en Internet puede crear un ticket en nuestro issue tracker, en Jira, para informarnos de un bug o para solicitar una nueva característica que quieren añadir al producto. Y los equipos están pendientes de eso. En algunos casos son directamente los equipos de desarrollo los que responden a esas señales. También hacemos gran cantidad de entrevistas con los clientes, hacemos experimentos para saber qué es lo que los clientes querrían, incluso aunque ellos no sepan todavía lo que quieren, pero jugamos un poco con ellos para ver qué es lo que les podría gustar más. Nos reunimos con nuestros clientes, por ejemplo, estos días Atlassian está celebrando este año de manera remota, debido a las circunstancias, pero está celebrando la conferencia anual en la que todos los años nos reunimos con miles de nuestros clientes. Así que tenemos gran cantidad de mensajes de información sobre lo que nuestros clientes quieren. Luego, cada equipo procesa esa información pues, a su manera. Muchos equipos tienen un Product Manager, digamos un PM, que es básicamente el representante del cliente en el equipo. Equivale al Product Owner en otras organizaciones. Esa persona, su misión es esencialmente definir las prioridades de lo que el equipo tiene que hacer, ¿vale? Decidir, bueno, creo que para los clientes lo más importante es que hagamos esto a continuación. Y sin embargo, esta otra cosa, pues, por ejemplo, de arreglar este defecto, igual no es tan importante. No sé si respondí a tu pregunta. Dentro del montón de ideas que puedan estar llegando, ¿cómo lo dividís entre...? Porque si tenéis equipos de 7 personas, entiendo que si sois, calculé, unos 4.000, pues no sé, tenéis 200 equipos, ¿no? Por ponernos pues, más o menos... pues sí. Entiendo que no los 200 equipos estarán mirando el 100% de las nuevas sugerencias que puedan venir o incidencias. No.
No, tienes razón. Los equipos luego se organizan por departamentos. Por ejemplo, hay un departamento entero de equipos que se dedican a Jira para un producto concreto, o equipos que se dedican a Bitbucket. Y luego tenemos, aparte de los departamentos orientados a producto, tenemos otros departamentos que realizan muchas tareas transversales. Por ejemplo, el departamento en el que trabajo yo se encarga de las experiencias transversales que son comunes a varios productos. Por ejemplo, cada vez que Jira o Confluence te mandan un email, pues ese email ha pasado por mis servicios, porque enviar emails es una función compartida por todos los productos de Atlassian, así que la hemos extraído a un departamento. Y luego tenemos, por supuesto, equipos que se dedican a funciones más internas, como por ejemplo mantener nuestra plataforma de servicios. Vale, entendido. Yo corto y dejo al siguiente. ¿Alguna pregunta más así? Sí, ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Una pregunta. Teniendo en cuenta que tenéis tanto, bueno, los productos que conozco, Jira, Fisheye o Crucible, que pueden estar tanto en local en un cliente como en cloud, ¿cómo hacéis esa gestión de pasar los microservicios, que entiendo que tendrán que estar disponibles también en el cliente si lo tienen en local? ¿Cómo hacéis cómo empaquetáis eso y hacéis que se instale en local? Excelente pregunta. Hasta hace unos años, el mismo código se utilizaba tanto para lo que llamamos versiones server, que Labra llamó antes on-premise, eso es exactamente como las llamamos anteriormente. Esas son las versiones del software que los clientes se descargan y ejecutan en sus propias máquinas. Y usábamos el mismo código para eso y también para la versión en cloud, la versión como servicio. Hace unos años tomamos la decisión de hacer un fork y esencialmente dividir el código. Es decir, bueno, a partir de ahora cada uno va por su cuenta. Y lo que hacemos es optimizar ese código para cada forma de entrega. El código que se va a entregar, los artefactos que se van a entregar como desplegables, como descargables, pues siguen un proceso completamente distinto. El resultado de eso es que hay nuevas características que hemos ido añadiendo en los últimos años que en ocasiones directamente tenemos que implementar 2 veces, porque las bases de código, el código fuente entre la versión server y la versión cloud ha ido divergiendo y en ocasiones no podemos pasar de una hacia otra. Por ejemplo, esto que os decía hace un momento de enviar los emails, el código no creo que haya una línea en común entre la versión cloud y la versión server. Hola. Sí. Mira, una pregunta que, bueno, voy a poner aquí como poner la cámara. Una precisamente sobre eso que a mí antes se me quedó en el tintero en la charla en inglés. Claro, por un lado estamos los microservicios, pero por otro lado hay una cosa que podríamos llamar las librerías compartidas, ¿no? Las shared libraries. Y yo iba a preguntar eso, la coexistencia entre eso, porque a lo mejor también puede haber equipos que se dediquen a hacer esas shared libraries o esas librerías compartidas que luego podrían utilizar entre unos y otros. Es decir, la granularidad que tenéis ahí o como las decisiones de decidir, mira, pues esta parte lo meto en una librería compartida, que varios servicios utilicen esa librería o directamente cada uno, que por ejemplo eso, mandar correos electrónicos podría ser o una componente de una librería o podría ser un microservicio, ¿no? Entonces, ¿cómo tomáis esa decisión? ¿En base a qué criterios hacéis eso? Y luego, ¿cómo tenéis equipos que también se dediquen a hacer esas shared libraries o cómo hacéis? Sí, nuestra forma de pensar respecto a eso ha ido evolucionando. Hace unos años teníamos un buen puñado de librerías compartidas para, pues, por ejemplo, gestión de usuarios, ¿no? Tanto Jira como Confluence, pues esencialmente tienen que tener una base de usuarios y crear usuarios, borrar usuarios, añadirlos a grupos. Todo eso estaba en una librería que compartían Jira, Confluence y otros productos. Con el tiempo hemos ido haciendo fork también de esas librerías y cambiando un modelo en el que tratamos de compartir lo mínimo, especialmente entre microservicios.
Tenemos algunas, pero muy pocas librerías compartidas y son librerías que se encargan de tareas completamente transversales, como autenticación y cosas así. No ponemos lógica de negocio de ningún tipo en librerías compartidas. El motivo es que las librerías compartidas introducen acoplamiento. Y, por ejemplo, pues las versiones de Jira y Confluence no salen necesariamente, para server, no salen necesariamente al mismo tiempo. Cada producto tiene su propio calendario de nuevas versiones. Y nos encontramos con que tener esas librerías compartidas pues suponía una carga. Y como os decía antes, en el tema de microservicios, aún más. Los microservicios intentamos que sean lo más pequeños posibles y que no compartan nada, a ser posible. Si hay algo que es una funcionalidad común, no lo implementamos como librería, lo implementamos como servicio. Por ejemplo, enviar correo electrónico. Pues todos nuestros productos en la nube envían correo electrónico, pero no lo hemos implementado como una librería, sino que lo hemos implementado como un servicio. De forma que el interfaz entre los servicios y este servicio de envío de correos es una interfaz REST HTTP. Si yo quiero implementar un nuevo servicio o producto en Go o Erlang o cualquier lenguaje que se me ocurra, pues puedo usar este servicio a través de HTTP. No dependo de ningún tipo de librería compartida en Java o ningún otro lenguaje. ¿Y cómo hacéis para...? Es que entonces entiendo que sí que llegáis ahí a los 1000 microservicios. Es decir, la granularidad de los microservicios tiende a ser cada vez a microservicios más pequeños, ¿no? Y ¿cómo tenéis mapas de microservicios internos para saber, por ejemplo, alguien podría hacer un microservicio de enviar correo electrónico y a lo mejor a otro equipo se le ocurre otro microservicio parecido, que a lo mejor ligeramente diferente? Entonces, ¿cómo os organizáis? ¿Tenéis buscadores de microservicios? ¿Tenéis mapas? ¿Cómo gestionáis esa parte? Sí, gran pregunta. No hay una documentación central, no hay un diagrama UML que incluya los 1000 microservicios. Lo que sí hacemos es cada equipo, y esto también está inspirado por cómo funciona Amazon, cada equipo que hace un servicio tiene que documentar el API del servicio y publicar guías de usuario. Como si fuera un servicio en AWS. De forma que cualquier desarrollador en la empresa debería ser capaz de encontrar ese servicio y saber cómo usarlo. No tienen ni que hablar con el propietario del servicio. Me parece que he perdido la conexión. No, ok. Te escuchamos. Vale. Sí, sí. Luego, como decía, no hay un diagrama general que contenga todos los servicios. A veces tenemos que hacer ingeniería inversa de nuestros propios servicios para saber qué es lo que está pasando. Y hacemos eso de un montón de maneras. Usamos mucho request tracing, Zipkin. No sé si habéis oído hablar de ello. Es un mecanismo por el cual puedes seguir, es como un depurador, pero para servicios web. Puedes seguir la traza que ha llevado una transacción a través de un montón de servicios. Usamos también, por ejemplo, las peticiones DNS para saber qué servicio está hablando con qué servicio. Porque dos servicios, para poder hablar entre ellos, primero el servicio cliente tiene que resolver el nombre DNS del servicio con el que quiere hablar. Y entonces eso nos da una señal de que aquí hay un servicio que está hablando con otro. En ocasiones, aunque parezca sorprendente, es más sencillo hacer ingeniería inversa de esas búsquedas de DNS para saber quién está hablando con quién, qué servicios interactúan o qué servicios existen, porque si lo que intentas es documentarlo, la documentación se va a quedar obsoleta al día siguiente. Mientras que cosas como el request tracing o la ingeniería inversa a partir de búsquedas de DNS siempre te dan una visión actualizada de lo que realmente está sucediendo con tus servicios. Y algo parecido bueno, cuando se empezó con los servicios web hablaba siempre estaba el esquema este de UDDI, ¿no? Que tenías un registro de servicios web que era una especie de páginas amarillas donde tú ibas a buscar o que automáticamente ibas a poder localizar el microservicio más adecuado. Eso fue un poco una utopía, pero ¿tenéis algo parecido a eso, a un sistema de registro de microservicios?
No, tenemos herramientas como la que me enseñaba antes, Microscope, donde puedes ver un listado de todos los servicios y encontrar una descripción, pero no hay unas páginas amarillas. En general, este tipo de problemas tratamos de resolverlo de una manera más ágil, con comunicación entre personas más que procesos. Por ejemplo, usamos Slack y tenemos miles posiblemente de salas de conversación. Intentamos darles nombres sensatos, de manera que si estás buscando, por ejemplo, cómo mandar notificaciones por email, pues buscas en Slack a ver si hay alguna sala que se llame notificaciones o emails o algo así, y entras ahí y preguntas, oye, ¿sois vosotros los que os dedicáis a esto? Y a partir de ahí ya tiras del hilo. Ok. Bueno, alguna pregunta. Hay una pregunta que tengo que hacerte, que es la misma que te hice a los de inglés, pero bueno, también la quiero hacer, que es el tema de, bueno, tu rol como Principal Engineer, que si puedes explicar un poco ese rol y bueno, como la asignatura es arquitectura del software en la que se marca esto, también un poco el rol que puedes pensar que tiene un arquitecto de software y ya, evidentemente, como profesor que fui tuyo, ¿qué opinas de un poco de la experiencia, vamos, que de la formación que recibes aquí y tal? Es una pregunta que la hice también en el inglés y bueno, un poco para ver qué opinas sobre ese tema. Muy bien. Bueno, pues sí, mi rol actual es de Principal Engineer. Un Principal Engineer es equivalente a un arquitecto. En Atlassian tenemos tenemos los dos roles, pero son básicamente equivalentes. Hay pequeños matices, como por ejemplo que el Principal Engineer, en teoría, permanece más pegado al código, está más involucrado, por ejemplo, en revisiones de código o en mantener librerías comunes que usan varios equipos, pero mientras que un arquitecto pues se dedica más a la estimación de proyectos, a encontrar, buscar cuáles son las decisiones que es importante tomar al principio de un proyecto, porque luego va a ser complicado cambiar. Pero en la práctica hacemos, bueno, yo me dedico buena parte de mi tiempo a tareas de arquitectura, aunque mi título sea de Principal Engineer. La diferencia entre un Principal Engineer y un Senior Engineer es que un Senior Engineer, un ingeniero senior, se supone que es la persona más productiva y competente dentro de un equipo, la que saca adelante más trabajo, la persona a la que todo el mundo acude cuando hay un problema difícil, este tipo de cosas. Mientras que un Principal Engineer tiene un rol del cual se espera que tenga un impacto a través de muchos equipos. No solo un equipo, sino un departamento entero o quizás la compañía entera. Esa es la diferencia principal entre los niveles. Tareas que realizo, pues yo mantengo algunas de esas pocas librerías que compartimos entre servicios. En realidad, no escribo todo el código. Lo que hago es, pues organizamos esas librerías como si fueran open source y me dedico a coordinar las contribuciones de otros desarrolladores. En el aspecto de arquitectura, por ejemplo, me dedico a hacer diseños y especificaciones, trabajar con los product managers para definir los requisitos, hacer estimación de proyectos largos. Estoy hablando de proyectos de 6, 12, 18 meses. Hay que pensar, a ver, bueno, ¿van a ser 6 meses o 18 meses? Y ayudar a que los equipos tomen decisiones que los vayan alineando unos con otros, en lugar de que cada equipo vaya por su cuenta. También me dedico mucho a tareas de mentoring, de transmitirles a otros ingenieros que en casi todos los casos llevan menos tiempo en la empresa que yo, pues lo que yo he aprendido, los errores que yo he cometido para que no tengan que cometerlos ellos también. Y eso lo hago a través de reuniones personales o a través de meter comentarios en revisiones de código o en sesiones internas de entrenamiento, pues, doy charlas internas y cosas así. Respecto a la otra pregunta de qué es lo que aprendí en la universidad que use en mi trabajo, pues primero decir que
En Atlassian trabaja gente de todo el mundo. En la oficina en Sydney, que somos más de 1000 personas, hay 70 o 80 nacionalidades distintas y probablemente haya cientos de universidades representadas. Y cuando hablo con gente, lo que me doy cuenta es que la educación que yo recibí es más amplia en el sentido de que tocamos más temas que la que reciben en otras universidades, donde quizás se especializan más y son muy buenos en algo concreto, pero luego si les sacas de ese tema, pues se encuentran un poco más perdidos. Eso lo he visto, por ejemplo, con ingenieros que me dan lecciones en algún tema concreto, pero luego les preguntas, por ejemplo, o sale el tema de cómo funciona una CPU y nunca han bajado ese nivel. Mientras que yo en la carrera pues sí que tuve que estudiar la CPU teórica y la SALUS y todas estas cosas. Luego hay cosas que estudié en la universidad que yo pensé no iba a usar nunca en la práctica, en el mundo profesional, y que en realidad hoy me encuentro usando todos los días. Y estas cosas incluyen, por ejemplo, estadística, porque las métricas de los servicios, los paneles de control, los experimentos A/B que comentabas antes, o incluso la investigación de incidentes, todo eso requiere entender un montón de variables y saber manejarlas, entender cosas como la probabilidad condicionada o el percentil 99 y este tipo de cosas. También otra cosa que aprendí en la escuela y que uso diariamente es el análisis de rendimiento, cosas como el tiempo de respuesta o la productividad y este tipo de cosas, porque bueno, forma parte del día a día de mi trabajo. Y es fundamental también tener una base sólida en áreas como compiladores, teoría de los lenguajes de programación, sistemas de tipos, porque todos los días nos exponemos a nuevos lenguajes o tienes que, por ejemplo, decidir cuál va a ser el mejor lenguaje para resolver un problema concreto. Y tener estas bases, este conocimiento de base es fundamental para poder hacer comparaciones entre lenguajes o frameworks. Ok, muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si queréis hacer más preguntas, estaría bien aprovechar la oportunidad. Tampoco no queríamos alargarnos mucho la sesión para que no sea más de una hora y pico. Sí. Va respecto a lo que preguntó antes Labra de hacer discovery de microservicios y lo que dijiste al principio de la charla de que es tan fácil hacer un microservicio como darle a un botón, por así decirlo. ¿Habéis tenido siempre una filosofía que sea siempre así, de que sea muy sencillo hacer un microservicio? No entiendo si ese botón ya te permite poner en producción el microservicio o no. ¿O tenéis un tipo, o habéis pasado de un proceso más formal a esto? Porque, por ejemplo, no, en nuestro caso, si tú en mi empresa quieres hacer un microservicio, tú antes haces una pequeña especificación técnica que no tiene un gran nivel de detalle, pero es solo como para dar ver a todos los equipos de la compañía lo que se va a hacer. Y ahí todos discuten un poco por qué y demás cosas. Y cuando te dan el OK, pues ya puedes hacer tu servicio. ¿Habéis pasado de algo así a esto o simplemente nunca habéis tenido un proceso tan formal y siempre habéis sido un poco más libres? Nunca hemos tenido un proceso formal. Atlassian funciona por un mecanismo en el cual tú no tienes que pedir aprobación. Uno de los valores de Atlassian es be the change you seek, que básicamente significa que si crees que algo debería ser hecho, hazlo. Lo que hemos hecho es cambiar un proceso que era manual y que requería un trabajo manual, lo hemos automatizado. Pero simplemente lo que hemos hecho ha sido ahorrar tiempo. No hemos cambiado, digamos, las reglas para crear un nuevo servicio o algo así. De hecho, en muchos casos depende de la iniciativa de los equipos si consultan o no con arquitectos o con otros equipos antes de hacer cosas. A veces te encuentras pues, que hay equipos que dicen, bueno, seguro que alguien ha solucionado ya este problema. Voy a tratar de buscar a ver quién lo ha solucionado o voy a pedir ayuda a ver si alguien me puede explicar una mejor manera de hacer esto. Pero otros equipos, pues en ocasiones no van a pasar por ese proceso y simplemente hacen algo y luego ya veremos a ver cómo lo integramos con lo demás.
¿Y en ningún momento eso ha causado duplicidades de microservicios? Por ejemplo, que tengas un equipo que tenga un área de negocio que no haya consultado si una funcionalidad existe. Por ejemplo, lo que tú comentas de enviar mails o commons en general. Si un área de negocio nueva no supiese por desconocimiento que eso existe y hiciese su propio microservicio, ¿os ha pasado alguna vez algo similar? Nos pasa continuamente. Tenemos muchas cosas que están duplicadas. Lo que pasa es que, digamos, de manera natural y orgánica tienden a desduplicarse, porque, por ejemplo, si uno de los productos decide que necesita enviar emails y no se da cuenta de que ya tenemos algunos servicios que hacen eso y deciden implementar el suyo propio, pues antes o después se van a dar cuenta de que se están pasando tiempo manteniendo un servicio que podrían externalizar a otro equipo y usar ese tiempo para otras cosas. Entonces, por propia iniciativa van a decir, oye, creo que voy a integrarme con este otro servicio, este otro equipo, que ya se encargan ellos de mandar los emails por mí y yo me puedo dedicar, por ejemplo, a optimizar el rendimiento de mi producto. Pero si realmente fuese un servicio que ellos en su caso no lo usasen tanto, igual nunca se darían cuenta de que hay otro servicio que sí que sería más oficial, por así decirlo, que ya lo hace. Eso estoy seguro de que está pasando. No nos preocupa especialmente. Y en cuanto al mantenimiento, si tenéis por ejemplo, una actualización no de bibliotecas internas, como comentaba, sino una actualización pues, de Spring Boot, de alguna biblioteca más de core de framework, ¿se actualizarían todos los microservicios o eso cómo lo gestionáis? Para que no tengáis uno en la versión 2, otro en la 2.3, cosas así. Con tal de que no haya agujeros de seguridad, no nos importa. Si tú quieres estar ejecutando una versión vieja de una librería, bueno, digamos que a nadie le importa siempre y cuando sigas respondiendo, ¿no? Siempre y cuando tu servicio permanezca disponible y con tiempo de respuesta bajo, nos da un poco lo mismo cómo está implementado. Lo que sí hacemos, por ejemplo, es inspeccionamos todas las librerías que están en uso y si encontramos que hay alguna librería en algún sitio de la que sabemos que tiene problemas de seguridad, pues creamos un ticket de Jira en el backlog de ese equipo y decimos, tenemos también un contrato con los clientes, un SLA de no sé si 30 días, porque nos comprometemos públicamente con los clientes de que solucionamos los problemas de seguridad en un periodo. Pues nada, le decimos a ese equipo, oye, hemos encontrado que una de tus librerías tiene este problema, búscate la vida para arreglarlo. Una pregunta. Sí. No habías acabado. Vale. Por otra parte, utilizáis vuestra propia plataforma, que es la de Microsoft. La adaptación de herramientas de terceros, porque entiendo que no todos los servicios que utilizáis los implementáis vosotros si hay una herramienta de terceros que os cubre. ¿O no utilizáis herramientas de terceros como podría ser para a lo mejor temas de algún tipo de monitorización? ¿O todo lo que hacéis lo implementáis vosotros o tenéis algún procedimiento para adaptar esas herramientas a vuestra plataforma? Usamos productos comerciales y open source, no implementamos todo desde cero, sería un poco un desperdicio de esfuerzos. Lo que hacemos es, pues por ejemplo, si queremos usar una herramienta de terceros o open source, intentamos saber si podemos desplegarla sobre Microsoft. Como decía antes, tampoco hace falta mucho para que un servicio funcione sobre Microsoft, con tal de que lo puedas empaquetar en Docker y que cumpla una serie de requisitos básicos, como que sea sin estado y este tipo de cosas, lo de los 12 factores, pues ya está. Muchas aplicaciones hoy en día están diseñadas de esa manera. La ventaja que tiene es que una vez que lo despliegas en Microsoft, pues tienes todas las ventajas que decía anteriormente de la plataforma, ¿no? Podemos hacer auditorías de seguridad, podemos asegurarnos de que todos los cambios han sido revisados, etc. En ocasiones, pues los productos directamente no se pueden ejecutar sobre Microsoft y los ejecutamos pues también en AWS, pero en una cuenta aparte.
Sí, yo quería preguntarte, ¿utilizáis alguna herramienta para la comunicación entre los diferentes microservicios? La mayor parte de los microservicios hablan entre ellos usando APIs REST. Usamos también algo de GraphQL y en algunos casos, por temas de rendimiento, pues usamos protocolos binarios como gRPC y protobuf. Pero 95% de las comunicaciones entre servicios son usando APIs REST, que por supuesto están disponibles en cualquier lenguaje. Hola, buenos días. Diego, enhorabuena por la presentación, soy Kilian. Tenía un par de preguntas rápidas. La primera sobre lo que comentabas de la diferencia entre el arquitecto, la figura del arquitecto y el ingeniero principal. ¿Podría ser también, por lo que comentabas, esas responsabilidades en operaciones a la hora de elaborar guardias y demás? Y la otra pregunta sobre, en el libro de SRE de Google, comentaban cómo habían abrazado el tema de la gestión de riesgo a la hora de rebajar quizás el nivel de cumplimiento de cara al porcentaje de 9, si vosotros habéis experimentado lo mismo en vuestra empresa. Y ya la última, el impacto de las herramientas de software libre en el desarrollo del día a día dentro de Atlassian. Muchas gracias. Vale, a ver si me acuerdo de las tres cosas. Primero era sobre arquitectos y ingenieros principales en rotaciones de on-call. Yo acabo de salirme de una rotación de on-call, estaba participando con otros compañeros en una rotación y me he salido recientemente para tener más tiempo para dedicarme, como decía antes, a tener impacto no solo en un equipo, sino a través de varios equipos. Desde luego, si un arquitecto quiere participar en los turnos de estar en guardia, es más que bienvenido. Yo estaba haciéndolo hasta la semana pasada. Pues el tema del uso de open source, usamos open source. Mucho de lo que escribimos es código Java o Kotlin y en la JVM pues prácticamente todas las librerías son Apache y cosas así, Apache License. Entonces, librerías y esas cosas usamos un montón. Por supuesto, cosas que están licenciadas con GPL, pues nos dan un poco de respeto, en el sentido de que pues, no podemos usarlas en la mayor parte de los casos, solo en casos muy concretos. Perdí la traza de la segunda pregunta. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Sí, el tema del libro de SRE de Google y el cumplimiento de... Sí. Bueno, una de las cosas que dice el libro es que lo primero de lo que tienes que darte cuenta cuando estás ejecutando un servicio es que nunca vas a poder alcanzar una reliability, una fiabilidad del 100%. Es imposible. Las cosas van a fallar antes o después. Entonces, lo que tienes que hacer es decidir qué porcentaje o cuántos 9 de fiabilidad quieres tener. Lo que hacemos ahí es, tenemos los servicios estructurados en distintos niveles. El nivel más bajo es Tier 3, capa número 3. Esos son los servicios que sabemos que si se caen durante un día, nadie va a cancelar una suscripción, no perdemos dinero. ¿Vale? Por ejemplo, servicios internos y cosas así. Luego tenemos distintos niveles hasta Tier 0, nivel 0. Ese servicio Tier 0, si se cae durante 30 segundos, vamos a tener cientos de casos de soporte. Nuestros clientes van a estar realmente enfadados. Lo que hacemos es asociar a cada uno de esos niveles pues una cantidad de 9. Es decir, bueno, los servicios que son Tier 3 pueden tener una fiabilidad, digamos, del 90%. Si están caídos un minuto de cada 10, no nos importa. Mientras que los servicios que son Tier 0, pues queremos tener 4 9 de fiabilidad. Es decir, que se pueden caer como mucho, me parece que es 5 minutos al mes. Y luego lo que hacemos es jugar con eso. Por ejemplo, si tú tienes un servicio que tiene un objetivo de, digamos, vamos a poner el caso más extremo, el caso de un Tier 0. Tienes un objetivo de que como mucho vas a estar caído 5 minutos al mes. Si tu servicio está haciéndolo muy bien y digamos que en los últimos meses solo está caído 1 minuto de cada mes, básicamente lo que estás haciendo es, tienes un
lo que llaman error budget, que es un presupuesto de errores. Es decir, podrías estar caído otros 4 minutos al mes y no pasaría nada, al menos desde el punto de vista de los objetivos que te has marcado. Entonces jugamos con eso. Lo que hacemos es, si un servicio está cumpliendo sus objetivos con holgura, pues venga, despliega todas las veces que quieras, con la frecuencia que quieras, lo estás haciendo bien. Si un servicio está por debajo de su objetivo de fiabilidad, lo que hacemos es, bueno, espera, vamos a parar el desarrollo aquí de nuevas funcionalidades, vamos a parar un poco los despliegues y vamos a poner a todo el mundo a pensar qué podríamos hacer para que no se nos caiga este servicio tanto. Y eso lo aplicamos todos los días. Cada vez que un servicio empieza a comportarse mal y a fallar en sus objetivos, pues ese equipo, digamos, no importa lo que estuviera haciendo antes, pues tiene que parar y trabajar hasta que el servicio vuelve a recuperar el nivel que se espera de él. Hola otra vez. Lo primero, un mensaje para Labra, es que el formato de charla vía web me parece muy interesante para los que estamos desde hace ya muchos años fuera de la universidad, ¿vale? Te permite asistir a una conferencia como esta de una forma muy simple, bueno, ahora desde casa, pero en cualquier otro momento incluso desde la oficina, ¿no? Luego para ti tengo un par de dudas más de las que ya te había hecho, ¿no? El frontal, en la parte de la capa de presentación, también entiendo que también la tendréis que tener dividida en servicios. ¿Cómo no hay una forma de mantener no sé, cómo se unifica toda una capa de presentación para que sea toda homogénea, teniéndolo todo separado entiendo que en pequeños trozos, ¿no? Y otra duda que tengo es si tenéis alguna forma para rastrear servicios que no se usan. Vale, la primera pregunta no creo que sea la mejor persona para contestártela porque no soy especialista en front-end. Te puedo comentar a grandes rasgos que hemos ido pasando por varias fases. Originalmente teníamos servicios que pues, renderizaban todo usando JSP y otras tecnologías de renderización en el servidor. Luego, con la aparición de estos frameworks de JavaScript modernos, nos fuimos y movimos casi todo al lado del cliente y tenemos aplicaciones muy grandes en React.js y este tipo de lenguajes. Y ahora estamos un poco buscando otro equilibrio en el cual tenemos parte del renderizado en el cliente y parte del renderizado en el servidor. Las aplicaciones clientes, lo que mandamos al navegador del usuario, normalmente es una aplicación muy grande. Lo que estamos haciendo es, y en algunos casos, por ejemplo, en el de Jira, pues igual hay 100 desarrolladores escribiendo código solo para ese frontend. Lo que hacemos es, estamos intentando modularizarlo. Por ejemplo, componentes comunes los extraemos. Y luego hacer también que se cargue de manera progresiva para no tener que mandarle un montón de megas al cliente de frente. Sé que nuestros compañeros de frontend están trabajando en lo que llaman hoy en día micro frontends, que básicamente es la idea de microservicios pero pasada al frontend para poder desplegar partes independientes. Pero creo que están todavía un poquito por detrás de lo que estamos haciendo en el lado del backend. Y en cuanto a los servicios obsoletos, de vez en cuando hacemos alguna auditoría. Como decía antes, una de las cosas que tenemos, de las que tenemos visibilidad como desarrolladores, es los costes. Sabemos lo que nuestro software le está costando a la empresa. Entonces, de vez en cuando echamos un vistazo, como decía antes en las reuniones de TechOps, y decimos, vaya, parece que estamos gastando un buen puñado de dólares, vamos a ver por dónde podemos cortar. Y entonces te pones a buscar y dices, uy, ¿esto qué fue? Este servicio de aquí, sí, esto fue hace 6 meses que hicimos un experimento y luego nos olvidamos de quitarlo. Bueno, pues vamos a quitarlo ahora y dejar de gastar ese dinero. Tenemos como decía antes, tenemos muy estudiado el
ciclo de vida de un servicio, desde el momento en el que a alguien se le ocurre una idea hasta el momento en el que el servicio se desaparece. Y básicamente pues mantenemos una traza. Lo que a veces se nos escapa es, bueno, pues servicios que alguien desarrolló para una tarea muy concreta o como experimento, pues tenemos que acordarnos de vez en cuando de hacer lo que llaman aquí spring cleaning, de, bueno, abrir los armarios, levantar las alfombras y mirar a ver qué es lo que realmente tenemos y si todavía lo estamos usando. Vale, vale. Con esto me ha quedado claro, bastante claro. ¿Alguna duda más o ya estamos explotando aquí mucho a Diego? Tengo miedo que se nos canse porque para él debe ser ya ¿qué hora es allí? ¿La 1 de la noche o así? No, muchas gracias. No hay de qué. Son las 10:20, pero en términos australianos eso sí es el equivalente a la 1 o las 2 de la noche en España. Claro. Y la gente ya se ha ido a la cama hace varias horas. Sí. ¿Alguna pregunta así un poco más rápida que tengáis que hacer, digo, para no cansar a Diego? Bueno, yo quería darte las gracias, Diego, por la charla y comentar lo que decía, creo que eras David, sobre el formato. A ver, hasta ahora las charlas las hacíamos presenciales en la escuela y algunas están grabadas en vídeo. De hecho, en la asignatura de arquitectura de software, desde que empezó la asignatura en los últimos 5 años, yo he ido haciendo charlas, invitando siempre a gente que tienen ese rol de arquitectos de software en empresas y creo que es una idea que es interesante. Lo hago un poco para que los estudiantes conozcan un poco de cerca, que puedan ver a alguien que trabaja con ese rol de arquitecto de software, que yo creo que la sociedad en general no sabe lo que es un arquitecto de software y entonces yo creo que es importante y entonces mantengo dentro de la asignatura cada año hacemos un par de conferencias, 2 o 3 conferencias y yo creo que es interesante. Hasta ahora nunca la hemos hecho por teleconferencia, pero bueno, con las circunstancias en las que estamos, pues ha sido un poco obligado. Y coincidió también que, bueno, que yo a Diego Berrueta llevaba muchos años pensando a ver cómo hacíamos. Hasta ahora nunca me atreví a hacerlo porque, bueno, estando en Sydney es complicado. Pero bueno, parece que esto del Teams funciona y yo creo que si vamos a ver luego si el vídeo queda bien grabado y todo, y si sale bien esto, igual podemos hacer más charlas como esta, porque además yo creo que es interesante que haya esta mezcla entre gente que estáis ya trabajando, que estáis fuera de la universidad y los propios alumnos. Y una reflexión que yo te iba a preguntar ya, Diego, para rematar un poco el tema. Como yo estoy dando arquitectura del software, la asignatura, y yo hoy cada vez más veo una tendencia en el software, que es lo que decía, ¿no? Que es un servicio que está vivo, que está funcionando. Y, por ejemplo, todo quiere decir, si alguien dijera cuál es la arquitectura del software que tenéis vosotros, evidentemente sería complicado, ¿no? Porque tenéis muchos microservicios que están funcionando. Entonces, yo creo que quizás esa metáfora de la arquitectura de software como un edificio que se construye cada vez es más complicada porque tendríamos que pensar ya que es un organismo vivo que está evolucionando y que hay que ver que esos microservicios pues se estén manteniendo, que por lo veo que incluso hay una especie de evolución natural como las teorías de la evolución de Darwin, ¿no? Que algunos microservicios de estos evolucionarán y se mantendrán y otros se irán muriendo por su propia naturaleza. Entonces yo no sé qué opinas de esta visión de la arquitectura de software como algo que está vivo, que no es algo que se construye, haces el producto, el edificio, ya te vas y te olvidas de él, sino que construyes un ser vivo que le tienes que estar manteniendo continuamente. No sé qué opinas de esto. Completamente de acuerdo. Hasta el punto de que hace unos años, cuando empezamos a tener muchos microservicios y empezamos a ver que, bueno, no íbamos a tenerlos para siempre. Los servicios existen durante un tiempo y al cabo de un tiempo dejan de ser útiles, son reemplazados, salimos de ese mercado, cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que hice fue construir un cementerio. Tenemos en nuestro wiki interno una sección entera que es un cementerio de servicios, donde cada vez que uno de estos servicios fallece, escribimos una reseña indicando los años que estuvo en servicio, para qué servía, con quién hablaba y, bueno, anécdotas de su vida.
Y ese cementerio está creciendo muy rápidamente, porque, no sé, ahora mismo tenemos 1000 servicios en producción, muchos más que no están en producción porque son herramientas internas o experimentos o cosas así. Y por cada uno de estos servicios en producción, pues ha habido otros que han servido, pero que ya no están. Están ahora en el cementerio. Claro. Pues muchas gracias. Creo que eso es una reflexión interesante para que cómo está evolucionando la propia disciplina de la arquitectura del software, que cada vez se habla más de arquitecturas evolutivas y se utiliza mucho la metáfora esta de como la propia de la genética, ¿no? De cómo va evolucionando y cómo se van cambiando.